Bueno, en este nuevo capítulo de equilibrio físico tenemos que partir en primera instancia eh, tratando de entender el concepto de fase, ya que como se mencionó anteriormente vamos a abordar el equilibrio entre fases, ya sea líquidas, vapor, gas, sólido, etc. Bajo es necesario entender y diferenciar entre lo que es una fase y lo que nosotros conocemos como estado. Es ahí cuando tenemos que retroceder un poco a los conocimientos que traemos desde la educación primaria y secundaria, que tiene que ver que asociamos el concepto de estado a los estados de la naturaleza como sólido, gas y líquido. Y a veces tratamos o mezclamos mucho el concepto de estado con el concepto de fase. Es resorte de esta pequeña presentación tratar de entender la diferencia sustancial que hay entre estos dos conceptos. Eso los llevo primero, ¿no es cierto?, al diagrama de compuesto puro, de presión-temperatura, donde teníamos tanto la presión, ¿no es cierto?, como la temperatura, y teníamos algunas zonas que conocíamos claramente como el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Y algunos puntos de interés, en particular el punto triple, que es donde coexiste el líquido, sólido y gas, y el punto, ¿no es cierto?, crítico, que es donde se confunde la fase líquida con la fase gas. Esto es un diagrama común y corriente, el más característico y típico de un compuesto puro. Sin embargo, en la realidad, los compuestos nos ofrecen algunas variaciones y en algunos casos bastante fuertes respecto a este diagrama típico. Por ejemplo, lo que están viendo acá es el diagrama de cuerpo de compuesto puro para el azufre. Y podemos ver acá, ¿no es cierto?, que está la zona gaseosa, la zona líquida. Sin embargo, no aparece la zona sólida, pero lo que tengo acá en general es el estado sólido. La diferencia es que el azufre en estado sólido presenta dos estructuras totalmente diferentes. A cada una de esas estructuras le llamamos fases. En este caso, el azufre presenta una fase a condiciones ambiente, es decir, 25 grados Celsius y una atmósfera, en la cual el azufre se presenta con una estructura cristalina de carácter rómbico. Sin embargo, si aumentamos la temperatura y subimos hasta 114 grados Celsius, el azufre presenta un cambio de la estructura cristalina y pasa a la estructura cristalina de naturaleza monoclínica. Si se recuerdan algo del ramo de ciencia de materiales, entonces traerán un poco el conocimiento de que se trata de dos ordenamientos cristalinos distintos. Uno el ordenamiento rómbico y el otro monoclínico. Y eso es lo que se visualiza en este diagrama. Por lo tanto, en este caso, a diferencia del típico diagrama de compuesto puro, aquí tengo un punto crítico en el cual coexisten la fase líquida, la fase gas y la fase sólida monoclínica, pero aparece otro punto triple en la cual coexisten las dos fases sólidas, la cristalina rómbica y cristalina monoclínica, junto con la fase gaseosa. Lo interesante de esto, ¿no es cierto?, es que ambas fases sólidas presentan características que son distintas. Por ejemplo, en el caso del azufre común y corriente a temperatura ambiente, en su estado cristalino o en su naturaleza cristalina rómbica, es un polvo de color amarillo y bastante frágil. De hecho, se comercializa como un polvillo muy fino, muy parecido a una harina. Sin embargo, el azufre en su fase monoclínica resulta tener propiedades mecánicas muy interesante y de hecho se utiliza como aditivo para algunos hormigones, especialmente aquellos que trabajan en zonas que existe gran acidez.
por ejemplo en algunas plantas químicas. Esto porque el azufre ofrece una buena resistencia a la corrosión ácida. Por lo tanto, nos damos cuenta de que el hecho de tener estructuras diferentes, lo que afecta macroscópicamente es que tengo distintas propiedades. En el caso del azufre que estamos viendo, el cambio de propiedades va sustancialmente por la resistencia mecánica. Pero pueden ser otro tipo de propiedades, como por ejemplo la conductividad eléctrica, como la viscosidad, o como la conductividad térmica, la capacidad térmica, el CP. Cualquiera de estas propiedades se puede ver afectado en una u otra manera dado el cambio estructural. Aquí les traigo a colación lo que es las distintas estructuras cristalinas que veían en el curso de Ciencias Materiales, y tenemos, ¿no es cierto?, la configuración rómbica, que es la que presenta el azufre en su condición ambiente, pero a sobre 114 grados Celsius, siguiendo en estado sólido, el azufre cambia su estructura cristalina a una estructura de carácter monoclínico. Ese simple cambio estructural influencia las propiedades de este sólido, el azufre, y da algunas características que son interesantes, en este caso la resistencia mecánica. Lo que están viendo en pantalla es el potasio. El potasio también en su estado sólido presenta dos estructuras cristalinas diferentes, que son centrado en la base o centrado, un cubo centrado en la base o un cubo centrado en la cara, que son dos tipos de estructuras cristalinas distintas que van a dar o connotar, en este caso, distintas propiedades. Pueden ver que a temperatura ambiente, 273 Kelvin, el potasio, ¿no es cierto?, y a presión ambiente se encuentra en la estructura cristalina BCC, pero a altas presiones cambia a una fase de FCC, lo cual es un distinto sólido con distinta estructura cristalina. Lo que están viendo es el diagrama de compuesto puro para el carbón, uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero que en su estado sólido presenta distintas fases y algunas de ellas que ustedes conocen totalmente. A condición ambiente, baja temperatura y presión atmosférica, que en este caso son gigapascales, por lo tanto debe ser como 0,1, lo que tenemos en la fase sólida en el estado sólido, es que el carbón se presenta en su fase de grafito, algo que es muy conocido por ustedes. Se utiliza en los lápices mina, tiene una resistencia mecánica muy baja, por ejemplo, no es muy duro, sin embargo a altas presiones y preferentemente a altas presiones, el carbono en su estado sólido pasa a una fase distinta que ustedes conocen como diamante y se transforma en uno de los materiales más duros que hay en la naturaleza. Es un cambio radical de sus propiedades. Acá pueden ver ustedes 5 fases diferentes que el carbono puede formar en estado sólido. La que conocen todos ustedes, que es el grafito a condiciones ambientes, el diamante, también conocido por ustedes, ¿no es cierto?, a altas presiones, pero también existen otras fases, ordenamientos estructurales que el carbono presenta, tal vez menos conocidos y que han asaltado, ¿no es cierto?, el conocimiento de científicos en las últimas décadas, como el fulereno, los nanotubos de carbono o el grafeno, ¿no es cierto?, que básicamente es una hoja unidimensional de grafito. Otro caso muy de interés pintoresco, digamos, más que cualquier cosa, es el helio. El helio, en su estado líquido, presenta dos fases totalmente distintas. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, el diagrama de presión versus temperatura. Si observan, tengo temperaturas pero bajísimas, del orden del 2-3 grados Kelvin, es decir, menos 270 grados Celsius, y presiones que oscilan la presión ambiente. Y pueden ver que aquí tengo la zona o el estado gas, aquí arriba el estado sólido, pero en la zona líquida presenta dos líquidos distintos, cuya separación ocurre alrededor de los 2.17 Kelvin.
El líquido, digamos, a alta temperatura o temperatura normal es el llamado líquido helio 1, que tiene características bastante comunes a cualquier otro líquido. Sin embargo, a muy baja temperatura tengo un líquido helio 2 que se conoce como un superfluido. ¿Por qué? Porque lo que cambia sustantivamente son las características dinámicas de transporte, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y en general ofrece características diferentes. Tan así, por ejemplo, que el helio líquido normal a alta temperatura resulta fluir como cualquier otro líquido, es decir, aguas abajo. Sin embargo, este helio superfluido tiene la característica de fluir aguas arriba, o sea, inversamente a lo que todos conocemos. Aquí, si yo tengo un recipiente, podemos ver un ejemplo. Si tengo un recipiente lleno con este superfluido helio, lo que pasa en la realidad es que el helio sube por las paredes y luego cae para formar esta gota diminuta que está ahí. Es decir, si yo introduzco un recipiente en este helio superfluido y extraigo el recipiente, lo que va a pasar es que el helio va a subir por las paredes para luego caer. Por lo tanto, el comportamiento de este superfluido se parece más a un gas que a un líquido. Y esa es la característica impresionante. Si quieren tener un detalle un poco mayor, pueden ir a este video que aparece en YouTube y tener una descripción más larga de este video que se está mostrando acá. Finalmente, lo que interesa ahora, ¿no es cierto?, es tener claridad que una fase es cualquier ordenamiento estructural que sea diferenciable en un sistema, ya sea formado por un compuesto puro o un sistema multicomponente. Es decir, dentro de un estado de la naturaleza como el estado sólido puedo tener múltiples fases, así como en líquido o gas. Por ejemplo, si tengo una mezcla de metanol con agua al 50%, es decir, equimolar, y tengo otro sistema con una mezcla también de metanol y agua, pero con composiciones distintas, ambas son fases diferentes, a pesar de que tienen los mismos compuestos, pero sus composiciones son distintas, por lo tanto su estructura interna debe ser diferente y algunas propiedades deben cambiar, en algunos casos sustancialmente. Por lo tanto, considero que son dos fases distintas. En resumen, toda estructura interna diferenciable la vamos a considerar una fase.